En su testamento, mis abuelos me nombraron su única heredera como agradecimiento. Pero mis padres lo llamaron un error y me exigieron lo que les correspondía a ellos. El aire en la oficina de la licenciada Silvana Rey era denso y olía a caoba y a una pena demasiado formal para ser sincera. Me aferraba a la correa de mi bolso, con los nudillos blancos, sintiendo como el cuero sintético se deformaba bajo la presión. Era el único ancla que me mantenía en esa silla, en esa habitación, en esa nueva y terrible realidad sin mis abuelos. Frente a mí, mi familia representaba su propia versión del duelo. Mi padre, Cornelio, tamborileaba los dedos sobre su maletín de piel, con la impaciencia grabada en cada arruga de su frente. Cada 2 minutos, su mirada se desviaba hacia el Rolex que brillaba en su muñeca, como si el tiempo de los muertos fuera una molestia en su agenda. A su lado, mi madre, benigna, se secaba una lágrima invisible con un pañuelo de seda, suspirando de forma tan audible que parecía ensayado. Su dolor, siempre, era una actuación para la galería. Mi hermano mayor, Leandro, estaba hundido en su silla, con la mirada perdida en la pantalla de su celular, probablemente revisando la cotización de alguna criptomoneda inútil que, según él, lo haría millonario. La licenciada Rey, una mujer de cabellera plateada y una mirada que parecía poder leer el alma, se ajustó los lentes. Su presencia imponía un silencio que ni mi padre se atrevía a romper. «Gracias por estar aquí», dijo con una voz clara y firme. «Estamos reunidos para dar lectura al testamento de los señores Anselmo y Soledad Villalobos. Quiero que sepan que revisé este documento con ellos en múltiples ocasiones. Cada palabra aquí escrita refleja sus deseos finales, expresados con total lucidez y convicción». Mi padre se enderezó, su interés repentinamente avivado. Mi madre guardó el pañuelo. Leandro, por primera vez en una hora, bloqueó su teléfono y lo dejó sobre la mesa. El aire se cargó de una codicia apenas disimulada. La abogada comenzó a leer los formalismos legales, un murmullo de términos y cláusulas que pasaba por encima de mí como una brisa. Mi mente estaba en otro lugar, en el olor a tierra mojada del jardín de la abuela, en el tacto áspero de las manos de mi abuelo enseñándome a reparar el viejo motor de un tractor. Estaba en todos los lugares que ya no existían. Y en lo que respecta a los bienes principales, la voz de la licenciada Rey me trajo de vuelta a la realidad con un tirón. La totalidad de su patrimonio, incluyendo, pero no limitándose a, la Hacienda El Recuerdo, sus activos, plantaciones y maquinaria, así como la totalidad de los fondos de inversión y cuentas bancarias asociadas, con un valor estimado actual que supera los 500 millones de pesos. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Pude sentir la tensión de mi familia, una energía casi física, como la de depredadores esperando el momento de saltar sobre la presa. La abogada hizo una pausa, levantó la vista del documento y me miró directamente a los ojos. Por un instante, vi en su expresión un destello de empatía, casi de advertencia. Luego, continuó. Se legan única y exclusivamente a su nieta, Casilda Montero. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Fue un vacío repentino, un agujero negro que absorbió todo el aire y el sonido de la habitación. Parpadeé, segura de haber escuchado mal. Mi cerebro se negaba a procesar la frase. ¿Única y exclusivamente? Esto es un fraude, gritó mi padre, poniéndose de pie de un salto y golpeando la mesa de caoba con la palma de la mano. El sonido resonó como un disparo. Es absolutamente imposible. Mis padres jamás harían algo así. Mi suegra no estaba en sus cabales, sollozó mi madre, esta vez con lágrimas reales de pura rabia. Esa niña la manipuló. Siempre susurrándole cosas al oído, envenenándole la mente contra su propia familia. Leandro se levantó más lentamente, su rostro pálido transformado en una máscara de incredulidad y odio. Me señaló con un dedo tembloroso. ¿Qué les hiciste, Siseo? ¿Qué clase de brujería les hiciste para que te dejaran todo? Pero la licenciada Rey no se inmutó. Con una calma glacial, levantó una mano. Si me permiten, dijo, y se inclinó para leer una última sección. Hay una nota final, escrita a mano por la señora Soledad. Dice así. Su voz se suavizó,
como si canalizara a mi abuela. Para nuestra Casilda, la única que nos dio amor incondicional. Esto no es solo una herencia, es nuestro agradecimiento por ver quiénes éramos, no lo que teníamos. Las palabras de mi abuela fueron como un bálsamo en mi alma herida y, al mismo tiempo, como sal en la herida abierta de mi familia. En ese instante, mientras ellos me miraban como si fuera una criminal, comprendí que mis abuelos no solo me habían dejado una fortuna. Me habían dejado una última batalla que librar en su nombre. Y en ese silencio cargado de odio, supe que no podía fallarles. Mientras los gritos de mi padre rebotaban en las paredes forradas de libros de leyes, mi mente se desconectó. Se replegó sobre sí misma, buscando refugio en los pasillos silenciosos de mi memoria, en ese museo personal de heridas y desaires que había construido ladrillo a ladrillo a lo largo de los años. Cada acusación que lanzaban ahora era solo un eco de un desprecio mucho más antiguo y profundo. La primera pieza de mi colección era una fotografía mental, vívida y dolorosa, el día de mi graduación de la universidad. Me había graduado con honores en trabajo social, una carrera que elegí porque, ingenuamente, creía que podía hacer del mundo un lugar un poco mejor. Estaba allí, con mi toga y mi birrete, buscando entre la multitud los rostros de mis padres. Pero sus asientos estaban vacíos. Más tarde, mi madre me llamó. ¿Ya terminó eso, hija? ¡Qué bueno! Es que a tu padre le salió una cena importantísima para el nuevo emprendimiento de Leandro. Ya sabes, hay que apoyar el futuro de la familia. Esa noche, vi una foto en sus redes sociales, los tres brindando en el restaurante más caro de la ciudad. El pie de foto decía, celebrando el éxito que viene. Orgullosos de nuestro campeón, Leandro. Nadie mencionó mi título. Nadie, excepto mis abuelos. Anselmo y Soledad condujeron 3 horas solo para verme caminar por el escenario. El abuelo me entregó un aguacate perfecto, cosechado esa misma mañana. Para saber si está listo, me dijo, poniendo el fruto en mi mano, no hay que apretarlo y magullarlo. Hay que sentirlo con paciencia. Como a las personas, Casilda. La paciencia te enseña la verdad. La abuela me abrazó tan fuerte que pude oler el aroma a canela que siempre la acompañaba y me susurró al oído, estamos tan orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Ese día, supe quién era mi verdadera familia. La siguiente sala de mi museo guardaba el recuerdo de una llamada telefónica. Tenía 23 años y una neumonía que me había mandado al hospital. Desde mi cama, llamé a mi madre. Su voz sonaba distante, irritada. Ay, Casilda, no exageres. Seguro es una gripa. Tómate un té. Estamos muy ocupados, tu hermano está por cerrar un gran negocio. El gran negocio de Leandro, como todos los anteriores, resultó ser una estafa piramidal en la que perdió el dinero que, por supuesto, mis padres le habían dado. Fueron mis abuelos quienes se turnaron para cuidarme, para traerme caldos calientes y revistas, para asegurarse de que no me sintiera sola en la esterilidad de esa habitación blanca. Mi abuelo leía el periódico en voz alta para mí, y mi abuela tejía en silencio a mi lado, su mera presencia una manta de calma y seguridad. La última y más reciente adquisición de mi museo era otra llamada, una que yo no debía haber escuchado. Estaba hablando con mi abuela por teléfono hacía apenas unos meses. La oí suspirar, un sonido cargado de un cansancio infinito. Por favor, Cornelio, ya no podemos, le decía a mi padre, que evidentemente estaba con ella. La última inversión de Leandro fue un desastre. Anselmo está muy preocupado por su salud. Escuché la voz de mi padre, distorsionada por el teléfono, pero inconfundible en su dureza. ¿Preocupado? Debería estar preocupado por el futuro de su único hijo varón. Necesitamos ese dinero, mamá. Es lo mínimo que pueden hacer. Mi abuela no respondió. Solo escuché el sonido suave de su respiración entrecortada. Casilda. ¿Me estás escuchando? La voz de mi padre me devolvió bruscamente a la oficina. Me miraba con los ojos inyectados en sangre. Esto no se va a quedar así. Vas a rectificar este insulto. Lo miré, pero ya no veía a mi padre.
Veía a un hombre consumido por la envidia hacia su propio padre, a una mujer obsesionada con las apariencias, a un hermano que era un pozo sin fondo de fracasos y excusas. Las acusaciones que me lanzaban ya no me herían. Eran solo el ruido de fondo de mi propia y dolorosa claridad. El testamento no era una manipulación mía. Era la última línea de defensa de mis abuelos. Era la verdad, y ahora, era mi responsabilidad protegerla. La noche cayó sobre Morelia con un manto frío y húmedo que se colaba por las rendijas de mi viejo coche. Conduje sin rumbo durante horas, con las palabras del testamento y los gritos de mi familia repitiéndose en un bucle infernal en mi cabeza. 500 millones de pesos. La cifra era tan absurda, tan astronómica, que no parecía real. Era como un número de un libro de cuentos, no algo que pudiera existir en mi cuenta bancaria. Mi vida entera cabía en mi pequeño apartamento de alquiler, pagado a duras penas con mi sueldo de trabajadora social. Mi mayor lujo era comprar café de grano en lugar del soluble. ¿Qué iba a hacer yo con una hacienda y una fortuna que ni siquiera podía visualizar? Finalmente, el cansancio me venció. Me dirigí a casa, anhelando la seguridad de mis cuatro paredes, el único lugar en el mundo donde podía ser simplemente Casilda. Pero esa seguridad estaba a punto de ser demolida. Al entrar en el estacionamiento subterráneo del edificio, las luces parpadeantes de un coche me cegaron. Eran ellos. El Mercedes de mi padre bloqueaba mi plaza de aparcamiento. Estaban de pie junto al coche, tres siluetas recortadas contra los faros, como una manada de lobos esperando a una presa solitaria. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de mí. Apagué el motor. El silencio del estacionamiento se hizo denso, pesado. Por un instante, nadie se movió. Luego, mi padre caminó hacia mi ventanilla. Su rostro, iluminado desde abajo por las luces del tablero, parecía una máscara de furia contenida. No toqué la puerta. Baja del coche, Casilda, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Obedecí. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la puerta para no caerme. Hablemos como una familia, empezó mi madre, benigna, acercándose. Su tono era meloso, falsamente conciliador, lo que lo hacía aún más amenazante. Me tomó del brazo, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en mi piel. Hija, entendemos que estés confundida. Es mucho dinero, una gran responsabilidad. Tu padre y yo hemos estado hablando, y creemos que lo mejor, lo más justo, es que administremos ese dinero por ti. Por el bien de todos. No es mi dinero para administrar, dijo mi hermano Leandro, con un desprecio que no se molestó en ocultar. Es dinero de la familia. El abuelo construyó ese imperio para su hijo y su nieto, no para, se calló, pero la palabra, ti, quedó flotando en el aire, cargada de veneno. Respiré hondo, tratando de encontrar mi voz. El testamento fue muy claro, logré decir, aunque mi voz sonó como un susurro. Los abuelos querían que fuera para mí. Mi padre soltó una risa seca, un sonido sin alegría. Tus abuelos estaban viejos, Casilda. No sabían lo que hacían. Mañana a primera hora, irás con nuestro abogado y firmarás la cesión de todos los derechos. Conservarás una pequeña parte, una asignación, para tus gastos. Es una oferta generosa. La sangre se me heló en las venas. No, dije, esta vez con más firmeza. No voy a hacer eso. Es la última voluntad de los abuelos. Voy a respetarla. La máscara de calma de mi padre se desvaneció. Su rostro se contrajo en una mueca de ira. No tienes derecho a negarte, rugió, su voz haciendo eco en el hormigón. Todo lo que tienes, todo lo que eres, nos lo debes a nosotros. Nosotros te dimos la vida. Una vida que nunca les interesó demasiado, respondí, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El golpe no fue físico, pero dolió igual. Fue la sonrisa maliciosa de mi padre, una sonrisa que me decía que la partida acababa de empezar y que él tenía todas las cartas. ¿Crees que tienes elección?, dijo,
saboreando cada palabra. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un papel doblado. Lo desdobló lentamente. Era una copia de mi contrato de alquiler. Mira qué curioso, continuó. ¿Ves esta firma aquí abajo? La del aval. Es la mía. Este apartamento, tu pequeño y seguro refugio, existe gracias a mí. Se acercó hasta que pude oler la colonia cara que usaba. Así que aquí está el trato, Casilda, susurró, su aliento cálido en mi cara. O firmas esos papeles mañana, o a fin de mes, esta firma desaparece. Y tú te quedas en la calle. Con lo puesto. Piénsalo bien. ¿De verdad vale la pena todo este teatro por el capricho de un par de viejos seniles? Se dieron la vuelta y se marcharon, dejándome sola en la penumbra del estacionamiento. Me quedé allí, temblando, no de frío, sino de una rabia tan pura y helada que quemaba. La amenaza no solo era cruel, era un acto de profanación a la memoria de las dos únicas personas que me habían amado de verdad. En ese momento, en la soledad y la oscuridad, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue mi espíritu. Fue la última cadena de obligación filial que me ataba a ellos. Ya no había vuelta atrás. La guerra había comenzado. No volví a mi apartamento. La idea de dormir bajo un techo que mi padre usaba como un arma sobre mi cabeza me revolvía el estómago. Mi hogar había dejado de ser un refugio para convertirse en una celda cuya puerta él controlaba. Con las manos todavía temblando por la adrenalina y la rabia, giré la llave en el contacto y salí de la ciudad, dejando atrás las luces de Morelia como si fueran las brasas de un incendio. Solo había un lugar al que podía ir. Conduje durante horas, adentrándome en el corazón de Michoacán, mientras la carretera se convertía en un camino serpenteante flanqueado por hileras interminables de árboles de aguacate. Finalmente, al amanecer, las puertas de hierro forjado de la Hacienda El Recuerdo aparecieron ante mí. Este no era solo el origen de la fortuna, era mi santuario, el epicentro de todos mis recuerdos felices. Fermín, el capataz de la hacienda durante más de 30 años, me estaba esperando en la entrada de la casa principal, como si supiera que vendría. Su rostro, curtido por el sol y el tiempo, estaba lleno de una tristeza solemne. Era un hombre de pocas palabras pero de una lealtad inquebrantable. Para mis abuelos, había sido más que un empleado, había sido un amigo, un confidente, casi un hijo. Señorita Casilda, dijo con su voz grave, quitándose el sombrero con un gesto de respeto. La estábamos esperando. Ese, estábamos, me llegó al alma. Entré en la casa y el aroma familiar a madera de pino, café recién hecho y azahares me envolvió como un abrazo. Era el olor de mi infancia. Sus abuelos dejaron algo para usted, continuó Fermín, guiándome hacia el despacho de mi abuelo Anselmo. La patrona Soledad fue muy específica. Entrégaselo a Casilda solo si Cornelio muestra su verdadera cara, me dijo. Sobre el imponente escritorio de roble, descansaba una caja de madera de cedro, simple pero elegante. Mi corazón latió con fuerza mientras la abría. No contenía joyas ni documentos de propiedad. Contenía algo mucho más valioso, la verdad. La caja estaba llena de viejos libros de contabilidad. Al abrirlos, reconocí la caligrafía perfecta y metódica de mi abuela. Durante más de 20 años, había documentado cada transacción, cada peso que había salido de sus cuentas para ir a parar a las manos de mi padre. Estaba todo allí, préstamo para el negocio de importación de vinos, nunca devuelto, inversión para la constructora de Leandro, empresa fantasma, pago de deudas de juego de Cornelio. Las cifras eran mareantes. Mi familia no solo había vivido de mis abuelos, los habían desangrado sistemáticamente, con una codicia fría y calculadora. Habían drenado millones de pesos, siempre con la promesa de devolverlos, una promesa que nunca tuvieron la intención de cumplir. Sentí una náusea amarga. Mi padre no solo era un fracasado, era un parásito que se había alimentado de la generosidad de sus propios padres hasta el final. Y mi hermano era su digno aprendiz. Pero la revelación más impactante estaba en el fondo de la caja. Envueltos en un paño de terciopelo, había una pequeña grabadora digital y una carta con el sello de mi abuela.
Con manos temblorosas, abrí el sobre. Mi querida Casilda, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que tu padre y tu hermano han hecho exactamente lo que Anselmo y yo temíamos. Intentarán quitarte lo que es tuyo, te llamarán ingrata, te dirán que nos has manipulado. Cuando lo hagan, cuando tu padre intente usar su autoridad para aplastarte, quiero que escuches esta grabación. No la guardé por rencor, hija. La guardé para protegerte. A veces, la única forma de luchar contra la oscuridad es encender una luz muy brillante, aunque esa luz muestre la fealdad de quienes se supone que deberían amarte. No dejes que te intimiden. La paciencia, como te enseñó tu abuelo, revela la verdad. Y tú, mi niña, eres más fuerte de lo que crees. Sé valiente. Con el corazón en un puño, presioné el botón de play en la grabadora. La voz de mi abuela llenó el silencio del despacho, tranquila pero firme. Cornelio, no puedo darte más dinero. La última vez, Leandro lo perdió todo en esas cosas de Internet. Luego, la voz de mi padre, irreconocible en su crueldad. No me vengas con excusas, mamá. Tú y papá estáis sentados sobre una fortuna mientras vuestro único hijo se parte el lomo. ¿O es que ya se te olvidan las cosas? La memoria ya no te da para mucho. Será mejor que firmes el cheque y no hagas más preguntas si no quieres problemas. Apagué la grabadora, temblando de pies a cabeza. El desprecio en su voz, la forma en que usaba la edad de mi abuela como un insulto, era monstruoso. En ese momento, todo cambió. Ya no sentía miedo. La amenaza de mi padre de echarme a la calle parecía un juego de niños comparado con la profundidad de su traición. Esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de honor. Se trataba de la memoria de mis abuelos. Tomé el teléfono y marqué el número de la licenciada Silvana Rey. Cuando contestó, mi voz era fría y clara, desprovista de cualquier atisbo de duda. Licenciada, dije. Tengo las pruebas. Mi familia ha declarado la guerra, y como bien dijo usted, mi abuela me dejó un arsenal. Es hora de contraatacar. El plan que trazamos con la licenciada Rey era arriesgado, pero brillante en su simplicidad. No se trataba de una emboscada, sino de una disección. Íbamos a exponer la enfermedad en lugar de simplemente tratar los síntomas. El primer paso fue extender una rama de olivo, aunque una envenenada con la verdad. A través de la abogada, envié un comunicado oficial a mi familia. Les propuse una reunión de mediación en la Hacienda El Recuerdo para discutir una distribución más equitativa del patrimonio, en aras de la paz familiar. Era la carnada perfecta, diseñada para apelar directamente a su arrogancia. Pensarían que su táctica de intimidación había funcionado, que yo estaba asustada y dispuesta a negociar mi rendición. Tal como esperábamos, aceptaron de inmediato. La respuesta de mi padre fue un correo electrónico corto y condescendiente: me alegra ver que has entrado en razón. Estaremos allí el sábado a las 10. El sábado por la mañana, la hacienda estaba bañada por una luz dorada y apacible que contrastaba violentamente con la tormenta que se avecinaba. Fermín había preparado la gran sala de estar, la que mis abuelos usaban para las ocasiones especiales. Había café, pan dulce y fruta fresca en la mesa de centro, una puesta en escena de normalidad familiar que resultaba casi macabra. Yo los esperé de pie junto a la chimenea de piedra, vestida con un sencillo vestido negro. A mi lado, la licenciada Rey parecía una estatua de serenidad profesional, con una carpeta de cuero descansando en su regazo. Llegaron puntuales, una procesión de soberbia sobre ruedas. El Mercedes de mi padre, reluciente y ostentoso, se detuvo frente a la entrada principal. Entraron en la sala con la confianza de conquistadores reclamando su territorio. Mi padre, con una sonrisa triunfante, mi madre, benigna, examinando la decoración con ojos críticos, como si ya estuviera planeando la remodelación, y Leandro, con un aire de aburrimiento estudiado, como si todo aquello fuera un trámite tedioso antes de poder empezar a gastar el dinero. Casilda, hija, dijo mi padre, extendiendo los brazos para un abrazo que no tenía intención de dar. Sabía que tomarías la decisión correcta. La familia es lo primero.
pero su sonrisa se congeló a mitad de camino. Sus ojos se fijaron en una figura sentada en el gran sillón de cuero de mi abuelo, un sillón que hasta ese momento había quedado fuera de su campo de visión. Era don Pascual Herrera, el mejor amigo de mi abuelo Anselmo. A sus 70 años, don Pascual no era solo el empresario agrícola más respetado y poderoso de todo Michoacán, era un pilar de la comunidad, un hombre cuya integridad era legendaria. Nadie se atrevía a mentirle a don Pascual. Su presencia en esa sala cambiaba por completo la dinámica de poder. No éramos solo una familia disfuncional discutiendo a puerta cerrada, ahora había un testigo, y no un testigo cualquiera. La cara de mi padre pasó de la complacencia a la confusión, y luego a una ira apenas contenida. «¿Don Pascual? ¿Qué hace usted aquí?», tartamudeó. «Este es un asunto privado, familiar». Don Pascual se levantó lentamente, su imponente figura llenando la habitación. Su mirada, dura como el acero, se posó en mi padre. «Cornelio», dijo con una voz grave que parecía hacer vibrar los cristales de las ventanas. «Anselmo era mi hermano. Y cualquier asunto que afecte a su legado y a su nieta, es asunto mío. Ahora, por favor, siéntense. Creo que la joven Casilda tiene algo que quiere que todos escuchemos». Mi familia se sentó. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por una palpable inquietud. La trampa estaba puesta. Y ellos acababan de entrar directamente en ella. Mi padre, Cornelio, fue el primero en romper el tenso silencio. Trató de recuperar el control, de reescribir la narrativa a su favor. Se aclaró la garganta, adoptando el tono paternalista y condescendiente que tan bien conocía yo. «Bueno, ya que estamos todos aquí», comenzó, dirigiendo una mirada significativa a don Pascual, «creo que podemos ser francos. Queremos lo mejor para Casilda. Es una chica sensible, idealista, pero no tiene experiencia en el mundo de los negocios. Una fortuna como esta podría destruirla. Lo que proponemos», dijo, mirándome directamente, «es crear un fideicomiso familiar. Yo lo administraría, por supuesto, con mi experiencia. Todos saldríamos beneficiados y el legado de mis padres estaría a salvo». Escuché su discurso sin interrumpir. Como trabajadora social, había aprendido a practicar la escucha activa, a dejar que la gente se expusiera con sus propias palabras. Asentí lentamente, manteniendo el contacto visual, proyectando una calma que no sentía del todo. El corazón me martilleaba en el pecho, pero mi rostro era una máscara de serenidad. Cuando terminó, dejé que el silencio se asentara por un momento antes de hablar. «Entiendo tu perspectiva, papá», dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. «Aprecio tu preocupación por mi bienestar y por el legado de los abuelos. Y precisamente porque ese legado es tan importante, creo que antes de hablar del futuro, deberíamos revisar con honestidad el pasado». Me giré hacia la licenciada Rey. Fue la señal. Con una precisión quirúrgica, la abogada abrió la carpeta de cuero que tenía sobre las rodillas. «Señor Cornelio», dijo con una voz neutra, «ya que menciona su experiencia en los negocios, quizás podría aclararnos algunas partidas que su madre, la señora Soledad, registró diligentemente a lo largo de los años». Sacó el primer libro de contabilidad y lo abrió sobre la mesa de centro. «Por ejemplo, aquí tenemos un registro de marzo de 2008. Préstamo a Cornelio para negocio de exportación de aguacate a Asia. 250.000 pesos. Con una nota al margen, no devuelto. Negocio fracasado». La cara de mi padre empezó a perder color. «Eso fue una inversión familiar, un riesgo calculado», balbuceó. La licenciada Rey pasó la página. Febrero de 2012. Pago de deudas de Cornelio a prestamistas. 300.000 pesos. Nota: amenazaron con hacerle daño. «Eso es mentira». «Son calumnias», exclamó mi padre, pero su voz temblaba. «Y aquí», continuó la abogada, implacable, abriendo otro libro, «tenemos las contribuciones al brillante futuro empresarial de su hijo, el joven Leandro. Capital semilla para startup de tecnología blockchain, 1 millón de pesos.
Inversión en plataforma de comercio de NFTs, 700.000 pesos. Financiamiento para línea de ropa urbana de lujo, 500.000 pesos. Hizo una pausa dramática. Según los registros de su madre, ninguna de estas empresas llegó a existir más allá de una página de Instagram. Leandro se hundió en el sofá, su cara tan pálida como el mármol de la chimenea. Mi madre, benigna, miraba a su marido y a su hijo con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo por primera vez la verdadera magnitud de su incompetencia. Mi madre estaba senil, explotó mi padre, poniéndose de pie. Su memoria era un desastre. Se inventaba las cosas. Esos cuadernos no prueban nada. Son los desvaríos de una anciana confundida. Esa fue la frase que estaba esperando. Con una lentitud deliberada, me incliné y tomé la pequeña grabadora digital de la mesa. La sostuve en la palma de mi mano. Tienes razón, papá, dije suavemente. La memoria puede ser frágil. Afortunadamente, mi abuela encontró una forma de asegurarse de que las cosas importantes no se olvidaran. Presioné el botón de play. La voz de mi padre, cruel y llena de desprecio, llenó la sala. No me vengas con excusas, mamá. ¿O es que ya se te olvidan las cosas? La memoria ya no te da para mucho. Será mejor que firmes el cheque y no hagas más preguntas si no quieres problemas. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La grabación era la prueba irrefutable, no de la senilidad de mi abuela, sino de su lucidez al enfrentarse a un hijo que la maltrataba psicológicamente. Mi madre ahogó un sollozo y se cubrió la cara con las manos. Leandro parecía querer que se lo tragara la tierra. Mi padre se quedó de pie, paralizado, con el rostro desencajado por la humillación pública. Don Pascual, que había permanecido en silencio durante toda la exhibición, negó lentamente con la cabeza. Su mirada sobre mi padre era de un desprecio absoluto. La licenciada Rey se levantó, cerrando su carpeta con un chasquido seco que resonó en toda la sala. El testamento no fue un error, señor Cornelio, dijo, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Fue una precaución. Y por instrucciones de la señorita Casilda, la única y legítima dueña de este patrimonio, les informo que no habrá ningún fideicomiso, ninguna negociación y ninguna distribución. La reunión ha terminado. Fermín los acompañará a la salida. El jaque mate había sido ejecutado. Y el rey acababa de caer. Se marcharon sin decir una palabra más. El rugido del motor del Mercedes al arrancar fue un sonido de derrota, no de poder. Los vi alejarse por el camino de grava, una familia rota huyendo del campo de batalla que ellos mismos habían creado. Cuando la polvareda se asentó, un silencio extraño se apoderó de la hacienda. No era un silencio de paz, sino el silencio que sigue a una demolición. La caída de mi familia no fue instantánea, sino un lento y doloroso desmoronamiento, como un edificio condenado que cede viga a viga. La historia de lo que había sucedido en esa sala, por supuesto, no se quedó contenida entre esas paredes. Don Pascual era un hombre discreto, pero su desaprobación era un veredicto social. En una comunidad tan unida como la de los empresarios de la región, el respeto lo era todo. Y mi padre lo había perdido por completo. Los socios empezaron a retirarse de sus proyectos. Las líneas de crédito se cerraron. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. El mundo de mi padre, construido sobre una fachada de éxito y contactos que en realidad dependía del dinero de mis abuelos, se vino abajo. Se encontró aislado, expuesto como el hombre que realmente era, un fracasado amargado que había intentado extorsionar a su propia hija después de haber abusado de sus padres. El mundo de mi madre se derrumbó con la misma rapidez. Sus amigas del club de campo, las mismas con las que competía en lujos y apariencias, empezaron a susurrar a sus espaldas. Benigna, la mujer cuyo mayor temor era, el que dirán, se convirtió en el centro de todas las conversaciones. La historia de la grabación, del maltrato a la venerable Soledad Villalobos, se convirtió en la comidilla de la alta sociedad local. Fue desterrada de su propio paraíso artificial. Unas semanas después del enfrentamiento, recibí una llamada de la administración del edificio donde vivía.
Era para informarme de un cambio en la propiedad. El nuevo dueño ha revisado su contrato, me dijo la administradora con una voz extrañamente respetuosa, y quiere asegurarle que su contrato de alquiler se respeta y se extenderá indefinidamente si así lo desea. De hecho, ha dado instrucciones de no volver a molestarla por ningún motivo. Colgué el teléfono y una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Llamé a la licenciada Rey. ¿Ya te enteraste?, me preguntó, y pude sentir su propia sonrisa a través del teléfono. Acabo de recibir la llamada, respondí. Considera la amenaza de tu padre oficialmente neutralizada, dijo la abogada. Compramos el edificio a través de una sociedad de inversión de la Hacienda. Técnicamente, Casilda, ahora eres la casera de tus padres. La ironía es ampliamente deliciosa. La noticia no me produjo una alegría maliciosa, sino una profunda sensación de justicia poética. La misma arma que mi padre había intentado usar para dejarme en la calle se había convertido en el símbolo de mi independencia definitiva. Él ya no tenía ningún poder sobre mí. Ninguno de ellos lo tenía. La caída no solo había sido suya, también había sido mi liberación. Con la guerra finalmente terminada, me encontré ante una encrucijada. Podía vender la hacienda, tomar los 500 millones de pesos y desaparecer, vivir una vida de lujos anónimos lejos de los fantasmas de mi pasado. Era una opción tentadora, una vía de escape fácil. Pero cada vez que miraba los árboles de aguacate, cada vez que sentía la tierra bajo mis pies, escuchaba la voz de mi abuelo hablándome de paciencia y sentía el abrazo de mi abuela pidiéndome que fuera valiente. Este lugar no era solo una propiedad, era el corazón de su legado. Y abandonarlo se sentía como una traición. Así que me quedé. Me mudé a la casa principal, ocupando la habitación de invitados para no sentir que profanaba el espacio de mis abuelos. Los primeros meses fueron un torbellino de aprendizaje. Con Fermín como mi mentor y la licenciada Rey como mi asesora legal, me sumergí en el funcionamiento de la hacienda. Aprendí sobre ciclos de cosecha, sobre gestión de personal, sobre los complejos mercados de exportación. Descubrí que tenía la mente para los negocios de mi abuelo y el corazón para la gente de mi abuela. Mi primera decisión importante no fue financiera, sino humana. Reuní a todos los trabajadores, desde los jornaleros hasta el personal de oficina. Les anuncié la creación de un nuevo programa de participación en las ganancias. La hacienda El Recuerdo no es solo de la familia Villalobos, les dije, mi voz resonando en el patio principal. Es de todos los que la trabajan con sus manos y su sudor. A partir de hoy, el éxito de esta tierra será el éxito de todos nosotros. El aplauso que recibí ese día fue más real y gratificante que cualquier cifra en una cuenta bancaria. El siguiente paso fue honrar la memoria de mi abuela. Con una parte significativa de los fondos, establecí la Fundación Anselmo y Soledad Villalobos. Nuestro primer proyecto fue crear un fondo de becas completo para los hijos de los trabajadores, para que pudieran estudiar lo que quisieran, desde agronomía hasta medicina o arte, sin la carga de la deuda. Mi vocación como trabajadora social no había desaparecido, simplemente había encontrado un lienzo mucho más grande. Ya no ayudaba a las personas de una en una pequeña oficina, ahora, a través de la fundación y de una gestión ética de la hacienda, podía impactar positivamente en la vida de cientos de familias. Estaba construyendo algo que perduraría. No estaba simplemente administrando una herencia, estaba transformándola en un nuevo legado, uno que se basaba en la comunidad, la justicia y la generosidad. Uno del que mis abuelos, sabía, estarían inmensamente orgullosos. Ha pasado un año. La vida en la hacienda ha encontrado su propio ritmo, una cadencia marcada por el sol y las estaciones. A veces, por la tarde, me siento en el porche, en la misma mecedora donde mi abuela tejía, y observo cómo el sol se pone sobre los campos de aguacate, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. De mi otra familia, sé muy poco. Las noticias me llegan a través de susurros y ecos distantes. Sé que vendieron la casa de la ciudad y se mudaron a un lugar más pequeño. Sé que Leandro intentó iniciar otro negocio y fracasó de nuevo. Hace unos meses, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. Era mi madre. Era un texto corto, lleno de autocompasión,
hablando de lo difícil que era su vida y de cómo, una hija agradecida, no abandonaría a sus padres en la necesidad. No respondí. Unas semanas después, Leandro me envió un mensaje de texto pidiéndome un pequeño préstamo. Tampoco respondí. No lo hice por odio ni por venganza. Lo hice porque finalmente entendí la lección más importante que mis abuelos me enseñaron: hay tierras que son fértiles y hay tierras que son estériles. Y no puedes seguir malgastando tu agua y tu energía tratando de hacer florecer un desierto. He construido una nueva familia aquí, una familia forjada en el respeto mutuo y el trabajo compartido. Una familia con Fermín, con la licenciada Rey, con cada trabajador que me saluda con una sonrisa sincera. Protegí el legado de mis abuelos y, en el proceso, encontré mi propio camino. Pero en las noches de silencio, cuando el único sonido es el del viento entre los árboles, la pregunta regresa, persistente como una vieja cicatriz: ¿hice lo correcto al cortar todo lazo? ¿O la familia, a pesar de todo, merecía una última oportunidad para redimirse? No tengo la respuesta. Y quizás nunca la tenga.